Mesa de análisis, platicamos sobre los feminicidios, el caso Fátima, también la seguridad en Jalisco, el INSABI y bueno, este caso de una niña que muere por leucemia en el hospital civil. No queda claro si tiene que ver con el desabasto o no de medicamentos, porque hay versiones encontradas, lo que en un principio decía la organización Nariz Roja, después lo que ha dicho el hospital civil en torno a este caso. Es decir, hay múltiples explicaciones sobre lo que sucedió. Vamos a platicar de estos temas que son fundamentales para la vida de los jaliscienses. ¿Qué operativos existen en Jalisco? ¿Cuáles son los protocolos para evitar que un caso como el de Fátima tenga lugar en nuestra entidad? Tenemos posibilidad de conversar con el secretario de Educación, Juan Carlos Flores. Y por supuesto todo lo que nos deja la mañanera de este 20 de febrero, entre ellos la renuncia casi explícita del presidente López Obrador a investigar a Enrique Peña Nieto. Te recuerdo que ayer por la tarde el periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó una nota en donde hace un vínculo directo entre el caso Odebrecht, la responsabilidad de Emilio Lozoya, con el expresidente Enrique Peña Nieto, algo que por cierto te platicábamos desde que fue detenido en Málaga, España. Te recuerdo que estamos hasta las 10 en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusaint. No tengo información sobre que exista esta investigación, como lo sostuvo el Wall Street Journal. No tengo yo elementos para sostenerlo. Lo que existe es la investigación, el proceso contra el exdirector de Pemex, Lozoya. No hay una investigación que yo sepa en contra del expresidente Peña. Hoy no solo eso, el presidente Peña Nieto, el presidente López Obrador dijo que a menos de que el pueblo se lo pida a través de una consulta ciudadana, no va a investigar a Enrique Peña Nieto, cosa que por cierto vulnera la autonomía de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía General de la República, porque estamos hablando de que esa decisión la tiene que tomar el fiscal si investiga o no a Peña Nieto sobre la base de que existan o no pruebas que vinculen a Enrique Peña Nieto, al expresidente, con el caso Odebrecht. No sabemos si esto es fruto de un pacto, de un acuerdo, si López Obrador siente que le debe algo a Peña. No sabemos cuál sea la razón, pero parece que hasta el momento descarta López Obrador meterse con el expresidente. Te recuerdo que el WhatsApp es el 3318 8076 41. Escríbenos, estamos totalmente en vivo este jueves 20 de febrero. Juan Carlos Flores es secretario de Educación en Jalisco y está en la línea telefónica. Secretario, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, qué gusto estar en tu programa. Gracias por acompañarnos. Secretario, medidas, tú lo sabes, seguramente te ha llegado esa información. Hay muchas personas preocupadas después del caso de Fátima en la Ciudad de México, de que no existan los protocolos adecuados ni la seguridad adecuada en el sistema educativo para impedir que suceda un caso como ese en nuestra entidad. ¿Qué protocolos, qué reglamentos está implementando la Secretaría de Educación para que no pase un caso como este? Pues mira, Enrique, efectivamente esto nos da oportunidad para reforzar los reglamentos, los protocolos y todas las acciones que se derivan en cada una de las escuelas. Fíjate que en Jalisco, desde el 2010, tenemos un reglamento para el gobierno y funcionamiento de las escuelas de educación básica. En su momento fue avanzada y este documento lo construyeron muchas de las personas que afortunadamente hoy nos acompañan en la Secretaría, como el Pedro Díaz, como Alfonso Oliva y varios otros, y a través del tiempo se ha mantenido vigente en función al trabajo que hace la estructura educativa. Básicamente, cómo funciona la aplicación de este reglamento en lo que se refiere a los esquemas de seguridad en los ingresos a las escuelas y en las salidas, es en función a un artículo que instruye a las escuelas a tener su propio reglamento para este tipo de procesos. Tú sabes que en Jalisco hay más de 15,000 escuelas y que son muy diversas. Tenemos escuelas monogrado, varios cientos de ellas. Tenemos escuelas bidocentes, también varios cientos, y así sucesivamente hasta llegar a las grandes escuelas que vemos en las zonas metropolitanas,
de más de 1,000 alumnos. Hace mucha diferencia en temas de seguridad, la dinámica, si son de jornada ampliada, si son de doble turno, si se encuentran justo en una avenida, si se encuentran en un sitio un poco más alejado. Entonces, esta normatividad que tiene cada escuela ha probado ser muy efectiva, y creo que todos hemos sido testigos de ello, ¿no? Cuando pasamos frente a una escuela, vemos que hay una dinámica de convivencia, en donde muchos padres de familia se van turnando y se hacen responsables de estos procesos, junto con las guardias que hacen los profesores. Estamos en este momento revisando cada una de esas normatividades, trabajando en los protocolos, que ya son las vías reactivas cuando hay un tipo de acontecimiento, pero en Jalisco afortunadamente se aplican y no hemos tenido hechos que de este nivel de gravedad. Ahora, pero en ese sentido, secretario, si vamos poniéndonos en el caso de Fátima, que se deriva de que su madre no llegó por ella a tiempo, 20, 30 minutos, alguien entregó de forma errónea a la niña a otra persona. ¿Esto puede ocurrir? ¿No puede ocurrir? ¿Qué mecanismos o qué filtros de seguridad existen en las escuelas, secretario? Mira, Enrique, a lo largo del tiempo hemos tenido muchos acontecimientos, y cuando digo muchos, pues los 80,000 maestros o 100,000 contando los maestros privados, cada uno nos podría contar una anécdota de situaciones que pasan hacia la salida de las escuelas. En la mayoría de los casos se resuelve la situación con una llamada telefónica hacia el padre de familia, entender cuánto tiempo va a demorar y poderlo dirigir a una instancia segura, que puede ser, por supuesto, en primera instancia la propia escuela. Después hay una indicación en el sentido de que si ya es una situación extraordinaria, que ya merita varias horas o que se desconoce el paradero de los papás, se recurre a una autoridad de seguridad, casi siempre municipal, y en determinado caso puede incluso recurrirse a Ciudad Niñez o al DIF. Entonces, yo diría que por día suceden varias veces este tipo de situaciones, y casi siempre se resuelven de una manera integral dentro de la escuela. Es decir, dentro de la escuela le dan un espacio al alumno para esperar a sus padres. Exacto. Ahora, secretario, en caso, digamos, me dices, estos casos suceden mucho a diario. ¿Tenemos una idea de la magnitud del problema? Es decir, ¿cuántos niños o niñas son derivados a otras instancias porque sus padres no llegan? Realmente esta instancia es poco utilizada. Sí, como te decía, en la mayoría de los casos se resuelve dentro. Creo que a todos nos ha pasado incluso llegar un poquito tarde por nuestro hijo, avisar y resolverlo de alguna manera. Algo que hemos comentado mucho con supervisores, que pues es esta red de 1,200 personas que son parte de la Secretaría, y que precisamente una de sus funciones es estar pendientes de cada una de las dinámicas de las escuelas. Nos dicen que los grupos ahora de tipo WhatsApp han resultado también muy efectivos para pedir el padre de familia el apoyo a una persona concreta. Tú sabes que en el resguardo de niños pues es una situación muy delicada. Sí. Un profesor en función a una serie de otros protocolos que tienen que ver con el cuidado de los niños, el tema de experiencias y recomendaciones, por ejemplo, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, son muy sigilosos, son muy cuidadosos en la manera que se conducen con los niños. Y el hecho de que un padre de familia pueda decir específicamente con qué familiar puede remitirse el niño, ha sido lo más utilizado. ¿No es importante, secretario, tener un protocolo estatal? Ayer decían en la rueda de prensa que no hay, en este reglamento que data de 2010, no existen medidas mínimas de seguridad. ¿No es importante tener un protocolo estatal más allá de si ha funcionado o no la propia autogestión de las escuelas? Si es posible tener algunos lineamientos mínimos. No, por supuesto. A ver, las normatividades de convivencia tienen una vía muy preventiva, muy de estimular una sana convivencia, como el nombre lo indica. Pero los protocolos todo el tiempo los estamos manteniendo vigentes. Tenemos un compendio de protocolos que se van no solo informando a las escuelas, sino se tiene capacitación sobre su aplicación,
pero ya son de asuntos reactivos, es decir, el tema de las salidas en concreto por la diversidad se rige bajo un reglamento. Sí. Pero ya cuando un niño está extraviado, no llega su papá por él, ha tenido una lesión, ha tenido un acoso, entonces sí se aplica el protocolo. Y esos protocolos, de hecho nada menos hace 2 semanas estábamos revisando la mitad de ellos para mantenerlos vigentes. Y en eso sí hay toda una ruta crítica que es seguir tanto de informar a superiores como de acciones legales que hay que emprender, notificaciones, registros, y esos existen. Decía, secretario, al inicio de esta semana que la responsabilidad del exterior de las escuelas era de los padres. ¿Es de los padres? ¿Es del sistema educativo? ¿Es de los policías? ¿De quién es la responsabilidad al exterior de las escuelas? Evidentemente estábamos hablando del protagonismo de la responsabilidad, sí. Pero justo antes de esa declaración hablábamos del esquema de que realmente la seguridad crece y se fortalece en la medida que todos participamos, no es en temas absolutos, es decir, hablamos de que evidentemente al exterior de la escuela el protagonista sería el papá, y al interior serían las autoridades educativas, pero precisamente estos sistemas, estos patrullajes que hacen los padres de familia, estos guardias que son muy conocidas, los guardias que hacen los maestros, sí. Son los esquemas de transición. En ese sentido, cuando el niño no tiene un resguardo, pues no se pierde por parte de la escuela. Pero digamos que la escuela sí tiene en el exterior, mientras recogen a los hijos, sí tiene una responsabilidad. Lo decimos, es compartida, por supuesto. Existen también situaciones, pensemos en una primaria. Una primaria tiene niños de primero de primaria que reciben un cuidado especial, suelen salir en otro horario, suelen tener las maestras de ese nivel un esquema de entrega de niños muy diferente a los de sexto de primaria. Muchos niños, y también depende del contexto, pues evidentemente se van solos a su casa. Entonces, en ese sentido, por eso nos parecía, y nos sigue pareciendo, que lo más inteligente es tener una estrategia por escuela. Y los protocolos son reactivos y nos sirven para situaciones extraordinarias. Una estrategia por escuela, es decir, que la propia escuela la defina. De hecho, eso dice la ley, eso dice el reglamento, es un documento que se trabaja cada año, es un documento que está en consenso con los padres de familia, sí. Es un documento también que se trabaja en los consejos técnicos escolares, en estos pausas que hacemos algunos viernes últimos de mes, y por supuesto, eso me parece que es algo muy valioso a rescatar, y está en el encuadre de lo que es recrear, es decir, de esta idea de empoderar a las comunidades de aprendizaje. Pero supeditada a ciertos principios, sí, rectores. Ahora, lo que... Las leyes, otras leyes como por ejemplo la ley para el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, y en fin, una serie de disposiciones que están por encima. Lo que no me queda claro es, ¿podemos o no reclamar a las escuelas por el resguardo de nuestros hijos en sus exteriores, o en realidad eso no tiene nada que ver con las escuelas? Bueno, las escuelas, insisto, somos corresponsables, pero en ese sentido, del exterior de la escuela, el padre es el responsable, es decir, si un padre de familia decide que su hijo se vaya solo a su casa... Pero mientras espera, me refiero a que sea recogido. No, por supuesto. Mientras estén en el resguardo nuestro, incluso no suelen estar hacia el exterior de las escuelas, suelen estar al interior. Insisto, todos hemos visto la dinámica de las rejas, de las vallas, de padres de familia cuidando que si un pequeñito, sobre todo, de edad de primero de primaria, por ejemplo, portan un gafet los primeros días, hay todo un esquema, en algunas escuelas usan credencializaciones, en fin, y, insisto, esto no quiere decir que no sea algo perfectible, justo estas ocasiones dan pie a unas estrategias incluso muy innovadoras que en próximos días estaremos comunicando. Antes de despedirte, secretario, en varias ocasiones se ha hablado de una posibilidad de que tú como secretario de Educación respondas a ciertos cuestionamientos del Congreso, van hasta 15 solicitudes. ¿Qué pasa en la relación entre la Secretaría de Educación y el Poder Legislativo? Es muy buena, estuvimos precisamente dando respuesta puntual en el momento que se recibieron cada uno de estos exhortos.
La mayoría de estos 15 exhortos tienen que ver con situaciones muy particulares. Sí. En una escuela, en un bachillerato, se respondían. Hace un par de semanas, tal vez 3, estuve en el pleno más bien en la Comisión de Educación, pero acudieron alrededor de 20 diputados más. Sí. Y estuvimos hablando al respecto, y ahí comentábamos que el contacto es muy frecuente. Prácticamente todos los diputados llevamos un expediente de las solicitudes que nos han hecho y cómo se han ido resolviendo. El día de ayer, por ejemplo, estuvimos en la sesión extraordinaria en San Martín, Sí. Conviviendo con ellos. Me parece que ese hecho que precisamente se derivó de cómo se hace la última información precisamente al órgano receptor del Congreso, que era donde no se había afinado la recepción, ya se hizo, y yo diría que es excelente y además muy productiva. Es decir, los 15 exhortos, las 15 peticiones están resueltas y respondidas. Y más, porque en enero recibimos alrededor de otras 7 y ya están atendidas. Hay algunas que no se pueden resolver enseguida, ¿no? Cuando se habla de infraestructura de una escuela, pues evidentemente hay que ponerla en un plan de remodelación y demás, pero se da respuesta. Insisto, la relación no solo es buena, sino ha resultado muy productiva. Secretario de Educación, por el momento que vive el país, los debates que tenemos, feminicidios, violencia contra la mujer, ¿crees que es importante que se empiece a discutir una asignatura, materias en primaria que hablen sobre la igualdad entre hombres y mujeres? Mira, no solo es importante, está siendo ya indispensable, y no solo desde una asignatura, que el modelo del proyecto educativo que encabezamos recrea, y también el modelo federal lo prevé, sino este tipo de contenidos. Hemos insistido mucho que se ven de manera transversal. Sí. Mientras estás viendo cualquier asignatura, puedes hablar de la importancia que tiene el cuidado de los niños, de las niñas, el tema psicoemocional de ellos, la manera de conducirse, por ejemplo, con extraños. Es algo que los maestros utilizan de ordinario para hacer significativo el aprendizaje. Nosotros lo reforzamos con publicaciones, plataformas, nada menos al inicio o reinicio de este ciclo escolar. Repartimos libros temáticos con estos temas formativos sobre la tolerancia, sobre los aspectos que se conocen en los adultos como habilidades blandas y que en los niños representan buenos hábitos de convivencia social. Hemos sido capaces de entregar, por ejemplo, a todo un nivel educativo una publicación con anexos de especialistas. Por ejemplo, en cuarto de primaria hicimos un libro sobre derechos humanos al que le agregamos un encarte de los derechos a la información y a la privacidad de los niños, con ejercicios, con temáticas. Entonces sí, por supuesto que... ¿Sobre igualdad de género en específico? También ayer estuvimos con la secretaria Fela precisamente hablando del tema. Insisto, en Jalisco, además de respetar, digamos, la mapa curricular federal, hemos sido, me parece que muy proactivos en poner este tipo de contenidos a través de actividades de aprendizaje, eventos y capacitaciones a los maestros. Secretario Juan Carlos Flores, gracias por tu tiempo. Al contrario, Enrique, como siempre, gracias. Un placer conversar contigo. 9 de la mañana con 23 minutos. El caso Fátima sigue siendo materia de discusión a nivel nacional. Ya hay 2 detenidos, presuntos, porque no los podemos tratar de otra manera. Hay algunos medios que hoy ya señalaban que eran los culpables. Veremos si lo son. Es Giovanna y Mario Alberto N., los supuestos responsables del feminicidio de la menor, de toda esta cadena de agravios, de toda esta cadena de impunidad que permitió el asesinato y la tortura de Fátima. La pareja fue ubicada gracias a una denuncia ciudadana, y hay que decir que ayudó también el dinero que se puso sobre la mesa, los 2 millones de pesos para su detección. Vamos al corte, mesa de análisis, mesa de debate, para hablar de distintos temas que son importantes en la coyuntura nacional.
9 de la mañana con 26 minutos. Gracias por tus mensajes al WhatsApp. Las preguntas para el secretario de Educación sobre el tema de los protocolos de seguridad en las escuelas. Ahorita le damos lectura con mucho gusto. Claudia Murguía, diputada del PAN, ¿cómo estás, Claudia? Buenos días, Enrique, muy bien, gracias. Buenos días a mis compañeros y a todos quienes nos escuchan. Guillermo Villarreal de Morena, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, y pues aquí con algo de medio ronco, pero todavía tengo voz para debatir y analizar. Medio ronco, bueno, Sí. todo el mundo anda engripado, los Sí. cambios de temperatura. Mirza Flores, diputada de Movimiento Ciudadano, ¿cómo estás, Mirza? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí y pues saludando a todas las personas que el día de hoy nos escuchan. Gracias, Enrique. A ver, empecemos con el caso de Fátima. Hay que recordar la tortura y después asesinato de Fátima. Su cuerpo fue encontrado el sábado. Ayer ya se localizaron a los 2 presuntos responsables del asesinato, y pues el país conmocionado por lo que supone la tortura y el asesinato de una niña de 7 años que fue a la escuela, como seguramente millones están yendo ahorita, y pues terminó siendo raptada y asesinada. Claudia. Sí, Enrique, lo decías hace un ratito antes de entrar al aire, desgarrador, desolador, terrible. Bueno, yo creo que le podemos dar todos los calificativos a una circunstancia que seguramente nos duele a todos y que prende las alarmas de nueva cuenta, porque Fátima es víctima de un innumerable número de mujeres y de niñas que han desgarrado al país y que han desgarrado a nuestro estado, y que deja en evidencia la incapacidad y sobre todo la falta de empatía del gobierno federal, muy en particular en el caso de Fátima, respecto de lo que estamos padeciendo las mujeres en el tema de la violencia. Las mujeres tenemos miedo, y pese a los movimientos y a todo lo que hemos visto, a la organización del movimiento feminista, que decían ayer varios analistas, pues prendió muy bien, pero pese a todos esos esfuerzos, el Estado, a raíz de las declaraciones del presidente el lunes y en estos días, pues como que vive en otro país, o vive nada más dentro de las 4 paredes de Los Pinos, y creo que esa es la parte más alarmante. Hace rato escuchábamos al secretario de Educación, dice que se genera la gran oportunidad de prever en Jalisco normas, protocolos y medidas a tratar de evitar en la medida de lo posible que esos casos se sigan presentando en nuestro estado. Pero es alarmante y creo que tiene demasiadas aristas. Es un tema, sí, de descomposición social, como lo ha manifestado el presidente, pero también es un tema, creo, específicamente de impunidad. Bueno, mira, yo creo que aquí tenemos un problema de amnesia. Todo esto se desató por la guerra absurda o guerra de intereses que tuvo Felipe Calderón, en la cual su secretario de Seguridad, García Luna, está siendo investigado allá en los Estados Unidos. Ya hay un juicio en contra de él. Pero esto es parte de la destrucción del tejido social, es parte del abandono que se dejaron a grupos vulnerables como niños, como mujeres, viejos. Esto no es nada nuevo. Realmente esto ha ido pasando a través del tiempo. Aquí tengo algunos datos que quisiera compartir con ustedes. De los homicidios, Felipe Calderón llegó a tener 121,613, con Enrique Peña Nieto 156,437. De desaparecidos con Felipe Calderón, 26,112, y con Enrique Peña Nieto 12,657. Si hablamos de los feminicidios, es de Felipe Calderón 4,112 y de Enrique Peña Nieto 12,796. Ha ido en incremento esto es una realidad, y que le queremos echar toda la culpa al gobierno federal, eso la verdad no se vale, porque también las entidades locales y estatales tienen responsabilidad. Vamos hablando aquí un poco de Jalisco. En Jalisco los últimos 4 años ha crecido un 90% los feminicidios. 22 feminicidios suman este año. ¿Y qué está haciendo el gobierno local? ¿Qué ha dicho los presidentes municipales cuando Guadalajara es entre los 7 municipios de todo el país
con más presuntos delitos de feminicidios. Eso no se dice. Solamente es muy fácil echarle la culpa al gobierno federal, porque es lo más cómodo. Que existen municipios ineficientes, sí los hay, pero que se tienen que atender todos y todos asumir su responsabilidad. El gobierno federal lo tiene que asumir, pero lo tienen que asumir también los gobiernos locales. Desde que desapareció el Instituto de la Mujer, el 2019 es el año con más feminicidios de los anteriores. Y eso es un dato bastante crítico. ¿Qué han dicho al respecto? ¿Qué voz se merece las víctimas de esto? Eso es lo que yo dejo. Muchas gracias. Mira, yo difiero completamente del último punto de vista y lo digo respetuosamente, porque lo que me dice, lo que acabo de escuchar es que seguimos sin entender de qué se trata el problema de la violencia estrictamente contra las mujeres. Hablan de homicidios, no estamos hablando de homicidios, estamos hablando de una violencia particular de odio, en donde se sigue sometiendo a las mujeres, se somete, se violenta, se asesina y se exhibe públicamente esta forma brutal de este particular crimen de odio contra las mujeres. Yo creo que aquí no hay mucha claridad con lo que estamos aquí exponiendo y con lo que mucho nos está preocupando a las mujeres, pero también a los hombres, porque también es un problema de hombres, esta violencia particular de odio, porque nadie está haciendo responsable al gobierno federal. Lo que nos está alarmando y lo que nos asusta es lo que el gobierno federal responde. Que cuando responde, lo que las mujeres nos damos cuenta es que no entiende que no entiende. Eso es lo que nos asusta. El problema de los feminicidios es, sí es cierto que han ido en aumento, pero muchos de ellos no estaban considerados como homicidios, estaban dentro de los números de homicidio. Por eso es que no se contabilizaban en el pasado. Recordemos, por ejemplo... A mí me gustaría saber, Mirza, ¿qué Juárez, frases de Andrés Manuel te hace entender que no entiende? ¿Qué dijo? Mira, ahí voy, pero permíteme un momentito, porque no es ahí, porque yo quiero hacer un recuento. A ver, ¿qué pasaba en los años 2000? A finales de los 90, hacia el principio del 2000, las muertas que empezaron a hacer mucho ruido y mucho eco en el norte del país, particularmente en Ciudad Juárez, pero fue en las fronteras del país, fue gracias a que mujeres extranjeras vinieron e hicieron una marcha. Jane Fonda, Susan Sarandon. Gracias a eso, volteamos a ver lo que estaba pasando Juárez, ¿no? Con las muertas de Juárez. Porque los hombres que estaban en ese momento en el poder, pareciera que no haya pasado mucho tiempo, porque hoy estamos a 2020 y los hombres que están en el poder siguen declarando más o menos lo mismo. Siguen sin saber exactamente de qué se tratan estos crímenes de odio y cómo tenemos que luchar para erradicarlo. No es responsabilidad de una sola autoridad. En eso tienes toda la razón. Somos responsables todos los ciudadanos y ciudadanas de cómo vamos a detener esa forma particular de violencia contra las mujeres. Es un asunto de educación, es un asunto cultural, no es un tema de valores, es un tema de ética. Tenemos que empezar a formar a niñas y a niños con una forma particular de relacionarnos. Cuando hemos escuchado todo este tiempo que si el machismo mata, que esto es un problema del patriarcado, tenemos que irnos a la raíz de las palabras y al contexto histórico. El patriarcado era una forma de organización social y económica de milenios pasados, de siglos pasados. A ver, sí, claro, a ver, pero ¿qué es el patriarcado? Vamos entendiendo qué es el patriarcado. El pater familias, lo dice el derecho romano, era el dueño de la administración de todo lo que había dentro de su hogar. Servidumbre, esclavos, mujeres, niñas, niños. Era el dueño de todo y su palabra era la única que valía. Era el que tenía el derecho de proteger, de cuidar o de maltratar si así lo decidía. El día de hoy, ya los hombres ni son todos tan proveedores, ni todos cuidan, pero sí se quedó una actitud milenaria de creer que son los dueños de todo lo que esté dentro y fuera del hogar. ¿Crees que eso es lo que está detrás de la violencia feminicida, Claudia? Permíteme, Enrique, puntualizar mi primer comentario en torno también a la respuesta que daba aquí mi compañero Memo. Yo no estoy culpando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es que dijiste eso, o sea, no. Yo dije que es alarmante como
perfectamente dice Mirza que no entiende cuál es el ¿Pero problema. ¿Qué te hace entender que no entiende? No entiende. Él dice ¿qué dijo? un decálogo Vamos uno por uno improvisado. porque si no la gente no entiende. Sí, permíteme. Un decálogo O sea, improvisado. no es culpa de Andrés Manuel López Obrador y tampoco es culpa de Claudia Sheinbaum. O sea, lo alarmante es que no se quiere hacer responsable. Lo alarmante es que él señale que el pueblo está contento. Que lo problema es que está, y tú estás haciendo lo mismo ahorita, se están politizando el tema. Ese es el mayor crimen. Ese no es un tema para politizar, es un tema para atender. Y sí, necesitamos un cambio cultural, un cambio de conciencia, pero las mujeres no nos podemos esperar a eso. El Estado necesita actuar. Y eso es de lo que el presidente de la República no se quiere hacer responsable. Les pide por favor a las mujeres que no rayen las puertas. Esa es su preocupación. No entiende el problema de fondo y no entiende cuál es realmente, no tiene ruta, no tiene idea. A ver, yo no he escuchado una sola palabra del presidente Tú nunca escuchas nada de lo que dice que el presidente. ofenda a los movimientos feministas. Al contrario, se está a favor de esos movimientos. Son necesarios para todos. La voz de las mujeres es más importante hoy que nunca. Se le tiene que escuchar a las mujeres, se le tiene que atender a las mujeres, pero también se tienen que atender cuáles son las causas de esa violencia. Y eso es lo más importante. Es lo que no entiende. Sí, pero esto es causa, la causa es causa de lo causado. Esto viene de una guerra contra el narco de Felipe Calderón, absurda, que desató la violencia. Eso no es cierto. Claro que sí. La violencia cierto. contra las mujeres ha sido No es históricamente cierto, muy es particular, histórico. lo que pasa es que ha sido Se invisible. desató la violencia, No es se cierto. desataron Es los cierto. feminicidios Eso con Felipe no Calderón. es Claro cierto. que sí. Eso Claro es, que no. ahí Eso me es- llama estás la hablando de atención otra que cosa. no sabes de qué estamos hablando. Exactamente. La violencia contra las mujeres han sido crímenes de odio particular que tienen que ver, y fíjate bien, Es que esto es no un estás tema de entendiendo lo que estoy diciendo antropología. Esto es un tema de antropología social. Es un asunto de relaciones desiguales de poder. Al interior de una casa y fuera de una casa. ¿Y cuál es la relación desigual de poder? Es quién manda y quién tiene que obedecer y someterse. No obedeces, no te sometes, pues te voy a castigar. Y te voy a castigar de una manera ejemplar, para que tú y todas las que te conocen se den cuenta de cómo las mujeres les va si no obedecen y no se someten. Y esto no tiene nada que ver ni con el neoliberalismo, que es en donde se han justificado. El senador Martí Batres salió a decir esa barbaridad, lo dijo también el presidente. No es un asunto de neoliberalismo, porque entonces volvemos a lo mismo. Si desviamos la atención y responsabilizamos a políticos en el pasado, seguimos sin ver la raíz del Mirza, problema es que y sin no estás atenderlo. entendiendo también que yo estoy diciendo de dónde se desataron los aumentos del feminicidio. No es cierto. No estoy diciendo, bueno, esas son, tú tienes otros datos seguramente también. No, el que los A tiene fin- es el presidente. No. Aquí sí se está atendiendo las causas y se está escuchando a las mujeres. No se les está criminalizando. En otros gobiernos no se les escuchaba. Eso es preocupante. 9 de la mañana con 39 minutos. Al corte seguimos platicando con Mirza, Claudia y con Guillermo. Y recibimos tus mensajes al 3318 80 76 41. De la mañana con 43 minutos. En vivo está la conferencia de prensa por el caso Fátima del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de Omar García Harfuch. Esto está diciendo el secretario. ¿Cómo es que ustedes dan con el domicilio? Nosotros damos con el domicilio, como lo comenté, nosotros damos por dos cosas. Se identifica, el día de ayer nosotros lo único que teníamos, antier, eran los nombres de pila de estas personas. No, eso no da ni para un orden de aprehensión ni para una detención. Nosotros identificamos, que es cuando mencionamos en medios de comunicación, que ya teníamos identificadas con fotografía y nombre completo a los probables agresores. Ahí es cuando nosotros iniciamos la búsqueda. A las 7 de la mañana aproximadamente tenemos la posible ubicación, no la casa confirmada. Una vez que se corrobora la casa, ¿por qué nos tardamos? Porque nosotros lo que queríamos era confirmar de manera muy precisa que estuviera ahí y cuidar los tiempos jurídicos. ¿A qué hora llegó la confirmación de la denuncia? Después de la denuncia entró alrededor de las 12, 1 de la tarde y entra directamente al conmutador de la Fiscalía General de Justicia. Para ser precisos, entra a la FAS. Me puedo equivocar en el tiempo de las 12 o 1, pero el personal de campo, y lo pueden corroborar con el Estado de México, ya estaba allá. Ahora, la denuncia ciudadana es algo que nosotros agradecemos mucho, porque es con la denuncia de esta persona que nosotros podemos confirmar al 100% que coincide con la investigación que tenemos, que todo indica que es ahí. Porque no es una denuncia, nos llegaron cientos de denuncias.
Okay. De diferentes lados, de diferentes municipios, de diferentes estados. Menciona por cohecho. Ahí describe un poco el secretario de Seguridad cómo llegaron a identificar a las dos personas vinculadas o presuntamente vinculadas al feminicidio de Fátima. Por cierto, y creo que es una frase, es una cifra que nos habla de la gravedad del problema. Entre 2007 y 2018, 14.710 menores han sido asesinados en el país. Estamos hablando de una cantidad impresionante que nos habla de la violencia. Y yo creo que aquí es qué hacer para resolver este asunto, Mirza, Claudia, Guillermo, porque pues hay un factor económico, hay un factor de cuidados. El próximo 8 de marzo va a haber manifestaciones que en realidad se pasan al 9, que es el paro de las mujeres. ¿Por dónde empezamos? Yo le preguntaba al secretario de Educación, oiga, medio reacio ha sido el secretario de Educación a temas de género en las aulas, pero creo que ya se tiene que abordar este tema de fondo, ¿no, Mirza, Claudia, Guillermo? El conservadurismo ha impedido, eso sí hay que decirlo, que se eduque de forma diferente y diversa dentro de las aulas. Tenemos que educar a las niñas y a los niños con las nuevas herramientas de los nuevos contextos sociales, pero el primero que tiene que prevalecer es la ética de cómo debemos de tratarnos entre todas las personas, por igual. Ir desvirtuando e ir desmontando estos viejos modelos de lo que decía, relaciones desiguales de poder. Nos alarma muchísimo que el centro del debate se vuelva a poner, lo dijo Claudia hace un momento, en que si las mujeres salen o salimos y gritamos, destrozamos, rompemos, pintamos. Es una estupidez, ¿no? Es una barbaridad. Cuando niñas mueren, lo único que yo digo, yo estoy segura que si a mí me pasara algo, a mí me desaparecieran, me asesinaran, me violaran y me tiraran en la calle, mi mamá rompe lo que se encuentra a su paso. Mi hermana, mi hija, mis amigas, mis compañeras, incluso mis amigos, mi pareja, la gente que me ama, mi padre, quien sea, sale y rompe lo que tenga enfrente. ¿Qué nos importan los monumentos? Que los vuelvan a poner. ¿Qué nos importan las puertas? Que las vuelvan a pintar. ¿Qué nos importa la cantera? Lo que nos importa son las vidas de las mujeres y de las niñas. También de los niños, de los adolescentes, de todas las personas. El gran problema ahorita es ese crimen irracional de odio que no se quiere ver, y porque no se quiere ver, no se quiere corregir, y se tiene que corregir por los tres poderes y en todos los órdenes de gobierno. Eso se tiene que decir muy claro. Hay mucha indignación también acumulada, ¿no, Guillermo? Mucha. Y ahora comulgo con lo que dice Mirza, estoy de acuerdo. Que rayen. Para que no sea excepción. Que rayen, que rompan, que se manifiesten, que marchen, que reclamen esas vidas. Las mujeres tienen que ser protegidas más que nunca y tienen que ser escuchadas. Pero el tema de la educación es esencial también, lo digo, igual que Mirza lo hace mención. Se tiene que educar, se tienen que retomar los valores, se tiene que respetar a la mujer y se tienen que atacar las causas que originaron toda esa descomposición social, esta fractura del tejido social que con el tiempo se ha ido fracturado y se han ido viendo como cuestiones normales. El infiltrar la foto de una persona que falleció de una manera bastante trágica, esto te habla de la moralidad, de la poca ética y profesionalismo de las personas que fueron a atenderlo. Esto debe ser penado. Tiene que haber una reforma en el código que esto sea castigado. Estás revictimizando. Claro. Y hay medios que los publican. Lamentablemente. Es la violación post-mortem a la víctima. Sí. Y eso es trágico, eso es lo que nos tiene conmocionados y sorprendidos. Pero a otros se les hace normal y hasta les causa morbo estarlo compartiendo. ¿Cómo llegamos? Me preguntaba, Claudia, me preguntaba un Uber que en la calle me decía, ¿cómo llegamos a un momento en donde una niña es secuestrada, se la llevan, la torturan de 7 años? ¿Cómo llegamos a esto? O sea, porque parece una historia de terror. O sea, ¿cómo alguien puede hacerle eso a una niña? Es una película de horror, de deshumanización, ¿no? Tal pareciera quien comete ese tipo de crímenes. Y no tal pareciera, incluso hay estudios que revelan que quien comete ese tipo de crímenes no ve al otro como un ser humano, no lo ve como un igual, lo ve como una cosa, hay una deshumanización. ¿Cómo llegamos a eso? Sí, hay una descomposición, hay una falta de identidad, hay una falta de principios que sí es urgente y necesaria, insisto, y en eso sí somos corresponsables todos. Pero las mujeres no nos podemos esperar a que pase eso, porque es un cambio cultural, y un cambio cultural pues no se da de un día para otro,
y en eso sí somos corresponsables, pero no podemos esperar. ¿Quién sí es responsable? El Estado. A ver, El Estado es responsable. Ahí está y ese es, exactamente, el problema es la impunidad, como dice Mersa. ¿Por qué lo hacen? Porque pueden. ¿Por qué lo exhiben? Porque se tiene que exhibir para que aprendas. Porque los crímenes de odio tienen una connotación muy particular, sea con las mujeres, sea con la comunidad homosexual, lésbico-gay. O sea, los crímenes de odio tienen una particularidad, es exhibir de una manera brutal un crimen como un ejemplo. Te matan. Eso, de elección. Te matan por ser lo que eres, te matan por ser homosexual o te matan por ser mujer o te matan, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos arreglarlo? Bueno, primero el Estado se tiene que hacer responsable. No pueden decir ni el gobernador del Estado, ni el presidente de la República, ni el presidente alcaldes, municipal, nada. no pueden decir que es culpa pues del anterior, porque no es culpa. Pero como ya se subieron a la palestra, se tienen que hacer responsables y sí tienen culpa. Y es la única manera, que tiene que haber una instrumentación y una coordinación institucional. Por ejemplo, ayer daban un dato alarmante. La Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, de la ciudad más grande del país, tiene 11 personas. ¿Y tiene 11 personas, ¿no? Y luego, si tú te vas a revisar... quitan el presupuesto para las estancias infantiles. Fátima podía ir a la escuela, pero todos los niños que ya no tienen la posibilidad, miles de niños que ya no están resguardados en una instancia infantil, están corriendo riesgo. Y esa es una política de la Cuarta Transformación. Nuestra política, permíteme, de la Cuarta Transformación fue cortar el presupuesto a todas las instancias o a todos los operadores de justicia. Las estancias infantiles eran corruptas, había muchos niños fantasmas. Ataca la corrupción. Y por eso, pero bueno, eran instancias no dejes corruptas. a miles de familias. No, pero es que están recibiendo el recurso directamente. No. Bueno, que lo quieran cambiar. No, el presidente se lo va a decir que los cuiden a los niños las abuelitas. Quiere decir que no está entendiendo el problema de la economía y el desarrollo y el potencial que deben de explotar las mujeres una vez que salen a trabajar. ¿Las estancias infantiles eran honestas? Lo que yo puedo decir es que tú acabes con la corrupción, pero no con un programa que beneficiaba de manera de facto a miles de mujeres en todo el país. A las estancias, no a las familias. No, aquí llega directamente no a ha las llegado, familias. No ha llegado. Sí ha llegado. Memo, te invito. Es más, te invito para que vengas y conozcas la realidad de las estancias infantiles, pero de muchas mujeres te invito que solamente, el programa bien. Que solamente les llegan 800 pesos y no a todas, porque no han completado ni siquiera el censo para todas esas mujeres que siguen sin tener el programa y que muchas de ellas tuvieron que renunciar a su empleo porque pues les salía más caro el caldo que las albóndigas, que mejor quedarse en su casa y cuidar a sus hijos. Sí es un problema serio. ¿Por qué? Porque entonces se vuelve a dejar a las mujeres en el lugar de vulnerabilidad. No porque las mujeres seamos vulnerables, no lo somos. Se ponen en condiciones de vulnerabilidad a mujeres que requieren de ciertos servicios y que se les corta. ¿No se te hizo un error eso? No desaparecer el apoyo. Creo que no se tiene la información y más que nada hay unos medios irresponsables que tratan de cambiar la nota y ponerle algún tipo de desinformación para confundir a la sociedad. Pero lo que pasaba realmente es que en esas instancias infantiles lo que había era grupos generalmente ligados al gobierno que tenían esas estancias, recibían mucho dinero y la mayoría eran niños fantasmas, no había niños. La mayoría no. Sí, entonces lo que se quiso hacer es quitar ese programa y hacerlo directamente, que recibiera los recursos directamente. ¿Y cuál fue la declaración del presidente? Que lo cuiden las abuelitas. Bueno, en realidad fue de Ursúa. Denle el dinero fue de Carlos Ursúa, fue el secretario de Hacienda. Váyanse con los Memo, abuelitos. ahí el problema, ahí lo que se vulneró fueron los derechos de la niñez. Punto, se acabó. Así. Espacios dignos para los niños. Ese fue el derecho que se vulneró. Del panismo, esas son. Que se llenaran de dinero las bolsas de personas en particular allegadas al gobierno. Esos discursos no le ayudan a las mujeres ni a los niños. Bueno, es que ustedes lo están queriendo transformar. Yo lo que estoy diciendo es que ahora más que nunca reciben el recurso directamente quien le debe de llegar, que son las familias. Pero no sabes en qué se usa.
Ni sabes en qué se usa ni se transparenta. Bueno, mínimo lo están recibiendo las familias. Ahora, yo creo Pero que si no sé, hablamos pero de no sabes si desaparecer lo usan. algunos elementos por corrupción, tendrías que desaparecer todo. O sea, Bueno, es mejor lo que se reformarlo, está- ¿no? Mira, es lo que se está El atacando. IMSS de entrada, ¿no? El problema de la Es cuarta lo que transformación es que con ellos empieza todo y con ellos acaba todo. No. Ese es el problema. No, se empieza la transformación de cambios de corrupción, de instituciones que estaban corrompidas, de programas que estaban corrompidos y de todo lo que no está funcionando, de ola de la desintegración del tejido social, de las familias, es causa de lo causado. Bueno, no está funcionando, las ver, mujeres las siguen matando. Quedan no, 3 esto no minutos. se va a cambiar de la noche a la mañana, No está se tiene que funcionando. atender. Insabi, desabasto, medicamentos. Como ven, parece que hay un acuerdo ya de no adhesión. Parece, porque hasta no verlo firmado, podemos Pues decir ya que ya lo señor hay. firmado, ¿no? Ya firmado. También ayer hubo un caso que todavía no queda claro si una niña muere por la falta de medicamentos o si ya llegó en condiciones de mucho deterioro por leucemia. ¿Cómo ven todo este debate? Mires a Claudia, Guillermo. Pues a ver, ¿Quién abre? el debate es un problema que venimos arrastrando de muchos años. El desabasto, la falta de atención médica, hospitales, muchas de las veces sin el suficiente personal. ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos que cortar de raíz. El gobernador me parece que ha sido muy atinada las medidas que está tomando porque está siendo responsable, está poniendo datos sobre la mesa, está priorizando el gobernador las necesidades de Jalisco con las particularidades de cada uno de los hospitales, y es en donde, pues hasta el día de hoy, lo que el gobernador tiene en acuerdo con la federación es no nos adherimos, pero Jalisco sigue recibiendo el presupuesto de salud. Habrá que ver cómo se va desarrollando y las reglas de operación. Que Bueno, opera adecuadamente. es grande la responsabilidad que está asumiendo Jalisco, porque ellos van a garantizar la compra de medicamentos, que para mí hace que Jalisco conserve un sistema de compras anticuado y dudoso. Esto lo único que hace es que se agudicen los problemas de abastecimiento de medicamentos. Ya está el caso de la niña del Hospital Civil, que dicen que fue por un problema de falta de medicamentos. También está el problema de las famosas... Que no lo sabemos el del Hospital Civil porque es importante ya No lo aclararlo. sabemos, pero puede ser. Bueno. Y no me extrañaría que no fuera. No me extrañaría que no No, fuera. pero lo que me refiero es que el director del Hospital Civil dice que no tiene que ver Bueno, con es eso. la Nariz responsabilidad Roja que asumen dice ellos que ya. no. El contralor de la Ciudadano, Juan Carlos Ruiz, denunció que hubo casi 12,000 pesos por cada hielera, y eso pues también llama la atención. O sea, ¿no? que se gastaron 12,000 pesos por hielera. Ajá, por cada hielera. No Claudia. sé qué tengan al respecto. Bueno, respecto del convenio de no adhesión, me parece que lo acertado es que se garantiza pues que la estructura o la infraestructura en salud en Jalisco sigue bajo la rectoría del Estado. Creo que pues eso sí es un atino. Es un convenio único de los estados de la República. Jalisco me parece que es el único estado que va a trabajar bajo ese Y formato. los panistas también. Y ese modelo. Hubo una reunión incluso con el gobernador Enrique Alfaro para compartir el modelo. Me parece que conservar la estructura y sobre todo por la particularidad de los hospitales civiles en Jalisco es lo más encomiable. Pues veremos si funciona. Difiero de nueva cuenta con Memo porque el problema de salud pública no es nada más el abasto, pero bueno, esperemos que... Memo, Claudia, Ahorita. Mirza, gracias. Muchas Gracias, gracias. Buenísimo el Enrique. debate de hoy. Nos escuchamos mañana. Vamos a tener una conversación muy interesante con el historiador Carlos Illades.